Esto es otro podcast de ciencia. Un podcast hecho por 3 biólogos a los que nos gusta hablar de las cosas ñoñas, divertidas y a veces controversiales de la ciencia y la naturaleza. Esto es otro podcast de ciencia. Hola, yo soy Elizabeth, les doy la bienvenida a otro podcast de ciencia. En esta ocasión hemos preparado una serie de episodios en los cuales les contaremos sobre las diferentes formas, estrategias y conductas reproductivas que presentan algunos organismos en la naturaleza. Hoy estoy de nuevo con Elisa y con David. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, por aquí todo bien, espero que ustedes también. Hola chicas, yo muy bien también. Bienvenidos a este episodio de Sexo Salvaje. Bueno, y antes de empezar, quiero recordarles que pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos como @podcast_ciencia en Twitter y como @otro podcast de ciencia en Instagram y en Facebook. También les recuerdo que pueden escucharnos en cualquiera de las plataformas de podcast que a ustedes les gusta. Estamos en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast. También estamos en YouTube por si ustedes son más de escuchar podcast por ahí. Bueno, y para arrancar de una vez con este episodio, recordemos que uno de los instintos que han estado más arraigados en la historia de la evolución de los organismos vivos ha sido el instinto sexual. Muchos organismos presentan una gran variedad de estrategias y conductas reproductivas en la naturaleza que nos llaman la atención y nos producen curiosidad. Y pues como estamos hablando de conductas reproductivas y del instinto sexual de muchos animales y de muchos otros organismos, pues aquí está directamente involucrada la reproducción. Entonces recordemos que la reproducción es una parte, una propiedad muy importante de la vida de los organismos porque se puede observar en prácticamente todos los seres vivos del planeta. Entonces, un girasol, un perro, una ballena, una bacteria, todos ellos se reproducen a su manera, claro está. Y digo que la reproducción es una propiedad de la vida porque la vida presenta muchas propiedades o muchas características que hacen posible su existencia en nuestro planeta. Por ejemplo, recordemos también que la vida es compleja y que presenta cierta organización biológica. Se organiza desde las células que conforman los tejidos, que a su vez conforman los órganos, que conforman un organismo, y esos organismos conforman poblaciones, comunidades y ecosistemas. Es maravilloso. Además, recordemos que todos estos seres vivos pasan por un ciclo de vida característico, que es algo que nos hacían repetir mucho en la escuela o en el colegio. Todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Es así entonces como la reproducción es una parte fundamental de la vida en la Tierra. La reproducción garantiza la diversidad y probablemente la prolongación indefinida de la vida. A nivel micro, es decir, un nivel que nosotros no podemos ver como tal, suceden una serie de procesos celulares y moleculares en los cuales se da el intercambio genético. Es importante decir que la reproducción puede ser sexual o asexual e incluso en algunos organismos se da ambos. El cómo se dan estos procesos micro, estos procesos celulares y las diferencias entre la reproducción sexual y asexual esperamos contárselos más adelante. Por ahora en esta serie hablaremos a un nivel más macro de la reproducción sexual. Es decir, que hablaremos de algunas estrategias reproductivas en plantas y animales a nivel del organismo como tal y no tanto de lo que está pasando a nivel celular. En el primer episodio de esta serie de reproducción en la naturaleza, hablaremos de los diferentes sistemas de apareamiento como la monogamia, la promiscuidad, la poliginia y la poliandría. Según la especie, uno u otro puede ser beneficioso, es decir, que sea cual sea el sistema o los sistemas de apareamiento que use, es porque éste le está confiriendo más éxito a la especie. Esto puede estar relacionado con diferentes factores como el ambiente, la disponibilidad de recursos, el número de individuos de la población, la proporción de machos y hembras, la necesidad de cuidar las crías, entre otros. Me gustaría empezar por la monogamia porque este sistema en específico me ha parecido muy particular debido a que los seres humanos hemos romantizado muchísimo este término de monogamia en la naturaleza. Entonces, con la pareja se buscan esos animales con los que la relación se puede sentir identificada,
Por ejemplo, he escuchado que el caballito de mar, que algunas aves, como por ejemplo los pingüinos, y se pasa a compartir cosas como un tatuaje, una manilla, un collar o ponerse apodos con alguno de estos animales y además pensando como lo nuestro será para toda la vida. Pero lamento informarles que voy a decepcionarlos un poco en cuanto a monogamia o a lo que creemos que es monogamia, por lo menos en la naturaleza. Vamos con una definición simple. La monogamia es un vínculo exclusivo entre macho y hembra durante el periodo de reproducción. Empecemos por esta última parte. Resulta que, contrario a lo que muchos piensan de la monogamia, no se trata de una pareja que es formada para toda la vida, aunque hay algunos casos en que sí. En la mayoría es solo durante el periodo reproductivo. Por ejemplo, pensemos en, una especie de ave que se reproduce una vez al año. Entonces, se encuentra un macho y una hembra de estas aves, se reproducen, digamos que hay cuidado parental, entonces cuidan a las crías, luego de esto la pareja se separa y un año después este macho y esta hembra forman parejas diferentes. Es decir, que esta primera parte de duraremos toda la vida puede que no pase. Sigamos con esa primera parte de la definición que dice vínculo exclusivo entre macho y hembra. Pues resulta que tanto en las parejas unidas en un periodo reproductivo como en las parejas duraderas en el tiempo, por ejemplo en los pingüinos que se encuentran año tras año en el mismo punto, se ha encontrado infidelidad. En análisis que se han hecho de ADN, se ha revelado infidelidad en el 90% de las aves, justamente el grupo más monógamo de la naturaleza. Al parecer, estas aves son monógamos socialmente, pero no sexualmente. Y para enfriar aún más este panorama, la monogamia no se da por lo que nosotros conocemos como amor, sino por cuestiones más prácticas. Y es que al formar una pareja se garantiza el poder reproducirse, pasar los genes y asegurar la supervivencia de las crías. Bueno, a pesar de esta decepcionante definición que nos acaba de dar Elizabeth de que la monogamia es realmente muy rara y no es como nosotros creemos que realmente es, pues sí hay algunas especies que son monógamas por el resto de la vida, no solamente desde el punto de vista social, sino también sexual. Está el ejemplo más romántico que ustedes puedan escuchar en sus vidas. Resulta que hay unos organismos que cuando se encuentran, se unen, se fusionan en uno para el resto de su vida. Se trata de los parásitos del intestino, que pueden estar en algunos intestinos de peces, pero creo que también hay algunos de esos parásitos en mamíferos. Y pues no les parece lo más romántico de la vida, uno debería tatuarse los parásitos del intestino que representan la unión y la fusión en uno solo y por el resto de la vida. Bueno, no creo que nadie quiera, pero es un ejemplo súper romántico. No. Bueno, sí. Tal vez lo de los parásitos no esté tan chévere, pero entonces voy a contarles uno que sí puede ser más romántico porque se trata de unos organismos que son bastante carismáticos. Les tengo un ejemplo que es también muy importante porque es un caso de monogamia social y sexual en mamíferos. Pues ya habíamos hablado de que realmente la monogamia es muy complicada encontrarla desde el punto de vista sexual y pues en mamíferos les cuento que es aún más raro porque la mayoría de los mamíferos no son monógamos. Es súper raro encontrar monogamia en este grupo. Se trata de unos ratones de pradera que se distribuyen en Norteamérica. Estos ratoncitos son bastante especiales porque resulta que cuando una hembra y un macho se conocen se desencadena una cantidad de hormonas impresionantes. Hormonas como la oxitocina, la vasopresina y la dopamina, que son esas hormonas que están asociadas al amor en los mamíferos, pues a lo que pues, se ha asociado en los últimos años. Y resulta que eso hace que ellos se vuelvan locos el uno por el otro, literalmente, se vuelven adictos porque obviamente esa cantidad de hormonas lo que hacen es hacerlos sentir bien cuando están el uno con el otro. Entonces eso hace que permanezcan juntos y hagan absolutamente todo juntos. Duermen juntos, buscan la comida juntos, cuidan a los hijos juntos, permanecen así el resto de su vida.
Pero bueno, claro que el resto de su vida tampoco es que sea mucho tiempo porque los ratones suelen vivir entre 1 o 2 años, pero pues es un ejemplo de monogamia estricta desde el punto de vista social y sexual, así que este ejemplo es el que nos ayuda a recuperar la esperanza en la monogamia. Algo bastante interesante es que resulta que hay una especie que está cercanamente relacionada, es de hecho del mismo género, que no es monógama, al contrario es polígama. Entonces ellos no les interesa quedarse el resto de su vida con una pareja para nada, eso no está entre sus objetivos. Y entonces la duda de los científicos era ¿por qué dos especies que están tan cercanamente relacionadas tienen comportamientos sociales tan distintos? Pues resulta que se fueron a estudiar los cerebros de estos ratoncitos y se dieron cuenta que la especie monógama expresa más cantidad de receptores a estas hormonas como la vasopresina y por eso es que pues tienen más capacidad de absorber esas hormonas y pues eso es prácticamente lo que los hace monógamos. Seguramente hay muchos otros procesos químicos y genéticos que ayudan a que esta monogamia pues se dé en esta especie. Sin embargo, es interesante conocer que uno de los factores puede ser la sobreexpresión de receptores para este tipo de hormonas y que al contrario pues la especie que es polígama pues no las tiene. Entonces es una buena explicación a por qué se estaría dando la monogamia en esta especie y no en la otra que es polígama. Bueno, más que romántica, creo que es una relación un poco tóxica, ¿no cree? Es que los ratones pasan todo el tiempo juntos. Yo creo que ellos también necesitan su espacio. Usted se ahogó de solo escuchar que pasaron el resto de su vida juntos, ¿no, David? Sigue siendo romántico. Bueno, no, tal vez no, sí, es muy adictivo, es como una relación bastante tóxica, de hecho. Por toda esa cantidad de hormonas, sí es tóxica. Yo estoy de acuerdo con David. Por muy romántica que sea esa historia de los ratones, yo también necesito mi espacio. Escucha, Morty, odio decirte esto, pero lo que la gente llama amor es en realidad una reacción química que lleva a los animales a procrear. Es fuerte, Morty, y luego desaparece dejándote varado en un matrimonio fallido. Yo lo hice y tus padres lo están haciendo. Rompe el ciclo, Morty, sé mejor. Enfócate en la ciencia. Me gustaría volver al tema de por qué la monogamia es tan poco frecuente en la naturaleza. Y es que solo por dar algunas cifras, solo el 5% de los mamíferos son monógamos y ya se ha demostrado, como nos estaban diciendo, que el 90% de las aves no son estrictamente monógamas. Esto es impresionante. Lo que sí es cierto es que este tipo de estrategias tan particulares son más exitosas o más ventajosas en ambientes muy específicos. Por ejemplo, ambientes en donde los recursos son escasos y donde los organismos no pueden gastar grandes cantidades de energía en otras estrategias reproductivas. Es que imagínense lo costoso que sería para el macho de alguna especie de ave el hecho de salir a buscar pareja en un ambiente determinado. Y no solo por la energía que está gastando en esas actividades, sino también por el tiempo que podría estar invirtiendo en otro tipo de actividades como la búsqueda de alimento. Además, existe el riesgo de que mientras está en la búsqueda de una pareja para aparearse, pueda ser asesinado o herido por algún depredador. Pero el cuento no acaba ahí. Resulta que los animales que son mucho más promiscuos se exponen a contagiarse de enfermedades de transmisión sexual por el hecho de sostener relaciones sexuales con muchas parejas. Por eso en este contexto esperaríamos que la monogamia fuera mucho más ventajosa que otras estrategias. Sin embargo, como ya lo habíamos mencionado, todo depende del contexto ambiental en el que se desarrollen o se desplieguen estas estrategias o conductas reproductivas. Todo depende de los recursos, de los alimentos, del número de hembras, del número de machos, de un montón de factores que van a determinar la conducta reproductiva de una especie. Listo, entonces con esto ya sabemos las ventajas de la monogamia, pero es momento de seguir con otro sistema de apareamiento. Entonces yo voy a hablarles de la poliginia. En la poliginia hay un macho dominante y varias hembras. Los machos se reproducen con todas esas hembras y ellos son los que mandan prácticamente. Ellos son los territoriales, ellos son los que controlan los recursos, pelean por las hembras y bueno, las hembras buscan protección en ellos y se asocian alrededor de ese macho. Este tipo de sistema de apareamiento es súper común en mamíferos, es donde más se encuentran ejemplos y bueno, encontramos los ejemplos más comunes que nos dan los documentales, como es el caso de los leones y su famoso harén.
Entonces ahí tenemos al macho con su super melena, ellos son súper agresivos, son súper territoriales. De hecho ahí se sabe que las hembras son las que cazan porque son mucho más ágiles, pero ellas no pueden comer hasta que el león coma primero. También hay otros ejemplos muy comunes en primates, como por ejemplo los gorilas, bueno, en fin, hay una gran cantidad de ejemplos de poliginia en mamíferos. Pero no solamente se da ahí, también se dan insectos, y bueno, es muy poco común encontrarla en aves, pero sí hay. Y uno de los ejemplos más cercanos para nosotros es el de los gallos y las gallinas. Ellos, ahí sus sistemas de poliginia, ellos son polígamos, ¿cierto? La poliginia es una ventaja para los machos porque ellos producen una gran cantidad de esperma, o sea, ellos producen muchísimo más gametos que las hembras, y pues para ellos asegurarse de tener más cantidad de crías es mucho mejor pues tener varias hembras, y eso va a garantizar que mucha de esa esperma se va a distribuir en diferentes hembras y bueno, va a tener más hijos, ¿cierto? Es como el objetivo. A diferencia de que las hembras, pues la producción de un óvulo no es tan fácil y no es tan rápido como en el caso de los machos. Entonces esa podría ser la ventaja de un sistema de apareamiento como como es la poliginia, en donde pues va a haber mayor cantidad de crías en ese caso porque pues un macho se está apareando con varias hembras. En ese caso pues desde el punto de vista numérico se podría considerar una ventaja. Así es, y como Elisa nos mencionaba, pues existen muchas estrategias reproductivas basadas en la poliginia en el mundo animal, hasta el punto de llegarse a clasificar en otras subcategorías teniendo en cuenta otras características de esta estrategia reproductiva. Encontramos, por ejemplo, la poliginia basada en la defensa de los recursos, que sucede cuando los machos ganan acceso a las hembras, pero de forma indirecta, y esto lo hacen tomando recursos que son críticos para la supervivencia de la población de esa especie. Esto sucede en una especie de rana que es muy conocida, sobre todo porque presenta un alto grado de invasión. Se trata de la rana toro. Pues en esta especie, los machos lo que hacen es tratar de captar la mayor cantidad de recursos para ser más grandes y más fuertes. Y en consecuencia, las hembras van a preferir aparearse con ellos y no con otros individuos que son mucho más débiles. Y esto la verdad pues sí tiene mucho sentido, ¿no creen? Porque pues este tipo de individuos que son mucho más grandes, que son más fuertes porque consumieron muchos más recursos, muchos más alimentos, pues van a tener muchas más capacidades para defender el territorio y para defender territorios que tienen mayor calidad. Otro caso muy conocido de poliginia es la poliginia, que es basada en la defensa de las hembras. Y esto sucede cuando las hembras se agregan, se agrupan y pues en consecuencia son defendibles por algún macho. Este tipo de conducta reproductiva es muy común, ocurre en los elefantes marinos, que se distribuyen en las costas de las islas o en muchas partes continentales y en donde los machos dominantes, cuando las hembras se agrupan, pueden defenderlas de otros machos y además pueden aparearse con ellas con relativa facilidad. Eso es lo que comúnmente conocemos como un harén, que es cuando está un macho con todas sus hembras ahí detrás, que es una situación que se conoce en la cultura popular también como harén, con este mismo término, y que generalmente se utiliza cuando una persona es muy promiscua o pues si se quiere muy poligínica. Y una última estrategia, pero no menos importante y de hecho mucho más conocida, es la poliginia, que se basa en el dominio de los machos, que sucede cuando los machos dominan la conducta reproductiva o la estrategia reproductiva. Esto ocurre porque las hembras tienen la posibilidad de seleccionar a ciertos machos porque ellos se empiezan a agrupar y empiezan a competir por la oportunidad de aparearse con ellas. Una de las formas en las que esto ocurre es a través de los leks. Los leks son muy comunes en muchas especies de aves. Y lo que sucede es que los machos de las aves se agrupan en un terreno común para exhibirse y su objetivo pues básicamente es atraer y cortejar a las hembras que están observando todo el despliegue de bailes, de colores, de movimientos de los machos. Y básicamente lo que tiene que hacer la hembra es elegir con quién se aparea dependiendo de las características o las cualidades que sean más atractivas en un macho. Sí. Lo que David y Elisa nos estaban contando está muy interesante, pero ahora yo les voy a hablar de un sistema en el que las hembras son las dominantes, la poliandría. Empieza el matriarcado.
En este sistema de apareamiento es la hembra la que se reproduce con muchos machos en el transcurso de un periodo reproductivo. Si nos ponemos a analizar un poco lo que hemos hablado hasta ahora, los dos sistemas de apareamiento mencionados han tenido una fuerte influencia en las sociedades humanas. Bueno, tal vez influencia no sea la palabra adecuada, más bien son los más comunes. La monogamia, como ya lo había mencionado, y la poliginia porque es común en algunas culturas. Ahora hablando de la poliandría, resulta que en el pasado solía pensarse que los machos del reino animal eran promiscuos y con mayor apetito sexual, mientras que las hembras eran pasivas y monógamas, algo que también se ha visto en seres humanos y que se sigue inculcando en la actualidad. No quiere decir, mujeres, que les esté diciendo que vayan a reproducirse con muchos machos, no. Pero sí les cuento que se han encontrado diferentes ejemplos que arrojan este paradigma como errado. Así que nosotras tampoco tenemos por qué ser pasivas. Volviendo a la poliandría en la naturaleza, entonces en este caso la hembra es la más beneficiada porque ella incrementa el éxito reproductivo. Además, son ellas las que controlan los recursos y los machos asociados a estos. Este sistema se da en algunas aves, como por ejemplo en las conocidas comúnmente como jacanas, jacana, en el cual la hembra es de mayor tamaño y se reproduce con varios machos. El número depende de algunos factores como la calidad y el tamaño del hábitat. Otro grupo en el que se da este sistema es en algunos peces, por ejemplo en los peces rape, que tienen una estrategia reproductiva bastante particular de la cual hablamos en nuestro primer episodio, así que si no lo han escuchado les recomiendo que vayan y lo busquen. Otro grupo en el que se da este sistema de apareamiento es en insectos, y uno de los más conocidos es en abejas que producen miel. Como sabemos, las abejas tienen un sistema social que es bastante complejo. Ojalá que más adelante podamos hablar de esto porque es muy interesante. Pero por ahora lo único que vamos a hablar pues es que en estas colmenas hay obreras, hay una reina y están los zánganos, que son los machos con los que esta reina se reproduce. La reina hace unos vuelos y es durante este vuelo que se reproduce con los machos. Luego los zánganos mueren, es decir, que su tarea solamente es pasar los espermatozoides a la reina. La reina almacena esos espermatozoides y los utiliza en el transcurso de su vida. La abeja con mayor registro de parejas, pues como que se conoce que tiene mayor registro de parejas, es Apis dorsata, que es una abeja gigante del sur de Asia, en el cual se encontró que tenía hasta 53 parejas. Es decir, 53 machos que murieron por su reina. Uy, es que son básicamente un objeto sexual para la reina, ¿no les parece? Solo sirven para reproducirse. Se considera que esta promiscuidad de la reina ayuda a mejorar pues como la resistencia a las enfermedades y a estimular la diversidad genética de su colmena. Otro ejemplo bastante interesante de poliandría es el que se da en las hienas. Sí, aquí son las hembras las que mandan, de hecho son muchísimo más grandes que los machos, son mucho más fuertes, mucho más agresivas. De hecho, la mejor comida es siempre para las hembras y los cachorros, y se dice que los machos pues les suele ir bastante mal porque no comen sino sobras y bueno, en fin, porque aquí los mejores recursos son siempre para las hembras. El punto es entonces que ellas son las dominantes y ellas eligen con quién aparearse. Y aquí hay algo muy interesante porque resulta que ellas tienen algo que ha sido llamado como un pseudopene. ¿Por qué? Porque se parece bastante al pene que tiene las hienas macho, pero en realidad no es un pene, es un clítoris que es muy grande y que es bastante flexible porque puede retraerse. Ese pseudopene les ayuda a ellas a elegir con quién aparearse. ¿Y cómo hacen esto? Pues si ellas no retraen esta estructura, el macho no puede obligarlas a tener sexo. Entonces el tema es que ellas lo retraen solamente cuando aceptan al macho con el que van a aparearse. Así es como ellas eligen el macho correcto, el que ellas más les guste y con el que quieran tener una progenie.
Este ejemplo además es bastante especial porque, como ya habíamos dicho anteriormente, la mayoría de casos de sistemas de apareamiento en mamíferos se da es cuando el macho es el que manda. Entonces, encontrar en mamíferos que una hembra sea la que tiene el poder, pues es bastante interesante. Pero ya sabemos las características físicas que debe tener una hembra para poder ser la que manda, y que aquí sea un caso de que la virilidad femenina es sinónimo de poder. Bueno, y también les queríamos hablar de un último tipo de sistema de apareamiento, que es la promiscuidad. En este tipo de conductas, los encuentros sexuales son bastante impredecibles y de hecho ocurren en cualquier lugar. En este sentido, las especies que son promiscuas no gastan tiempo ni energía en competencia por las hembras, por los machos o por los recursos. Esto es bastante interesante porque lo que se ha observado es que este tipo de estrategias es mucho más ventajosa en ambientes en donde los recursos son muy escasos y en donde las hembras y los machos están muy dispersos. Por lo tanto, la búsqueda de pareja es mucho más costosa en términos de tiempo y de energía. Sigamos entonces con el mejor ejemplo que puede haber para hablar de promiscuidad. Se trata de los bonobos, la especie hermana de los chimpancés comunes, y esos mismos chimpancés de los que tanto se hablan en documentales, pero aquí vamos a hablar es de los bonobos, no de los chimpancés. La vida sexual de estos primates es bastante interesante porque es muy libertina. El sexo es fundamental para mantener el grupo social en el que viven. Es prácticamente un hobby. Ellos pueden tener sexo hasta 7 veces en el día. ¿Ustedes se imaginan eso? Y bueno, lo hacen no solamente macho-hembra, sino que, como dicen por ahí, eso puede ser hombre con hombre, mujer con mujer, se arman los tríos, las orgías, mejor dicho, hay sexo homosexual sin ningún tipo de tabú. Y claramente, pues, orgías y todo lo que se les pueda cruzar por ahí. Ellos suelen tener una relación bastante abierta. Y esto es curioso porque, a diferencia de los chimpancés son bastante agresivos. Son polígamos y si ellos encuentran a su hembra teniendo sexo con otro macho, se arma la de Troya. Mejor dicho, ese macho se vuelve loco y puede ser muy agresivo no solamente con el otro macho, sino también con la hembra. Mientras que en los bonobos, como les digo, tienen una relación bastante abierta. Resulta que si el macho encuentra a la hembra con otro macho no tiene ningún problema y él dice hasta yo me les unos y se les arma el super trío. Al parecer estos bonobos son los que más se divierten. Este caso de los bonobos demuestra que puede existir el sexo solamente por placer y no únicamente como objeto de reproducción. Y bueno, pues ahí les dejo esa reflexión. Entonces, con todo lo que hablamos hoy, vemos que existe una gran variedad de formas sociales en las que los animales viven y se reproducen y que no se asocian solo a un grupo en específico, sino que puede haber una gran variedad. En insectos, en mamíferos, en aves, en muchos otros grupos pueden haber distintos sistemas de apareamiento. Además de muchos otros grupos que pues no alcanzamos a tocar y dar ejemplos de esos grupos que también son muy interesantes y muy importantes. El caso es que aquí es importante aclarar que no todo el contexto sexual ocurre en grupos sociales, como lo vimos en los ejemplos anteriores, sino que en muchos casos los animales son solitarios y se encuentran solamente en temporada reproductiva y van directo al grano, a lo que es, a reproducirse, a tener progenie y ya no más. Chao, si te vi no me acuerdo. Listo, entonces en este primer episodio de nuestra serie a la que llamaremos Wild Sex, les mostramos los sistemas de apareamiento más comunes en la naturaleza y desmentimos algunos mitos que hay alrededor de esto. Tal vez nosotros no seamos unos románticos, pero eso no quiere decir que queramos que ustedes se bajen de la nube del amor. Sabemos que en los seres humanos hay otros factores que entran en juego, pero ese no es nuestro tema, esa no es nuestra especialidad, así que se las dejamos a ustedes. Eso fue todo. Esperen los próximos episodios de esta serie de Wild Sex, en las que les estaremos contando unas estrategias reproductivas bastante particulares, muy raras y con las que seguro se van a sorprender un montón.